Episodio 1: El orgasmo de la revelación. En el silencio absoluto del convento de Santa Verena, donde las oraciones eran más antiguas que las piedras, y los ecos de los rezos parecían flotar en el aire como espíritus, ella se estremecía. Inés. 26 años. Hija de campesinos. Devota desde niña, entregada a Dios desde los 17. Pero esa noche, mientras las demás hermanas dormían bajo las reglas del celibato y la obediencia, ella temblaba en su celda con una intensidad que no venía de la culpa, sino de algo mucho más profundo. Todo comenzó 3 noches atrás. Un sueño. Un cuerpo. No un hombre. No un ángel. No una figura que pudiera describirse con los moldes de la carne. Era luz. Pura, cálida, penetrante. En el sueño, la luz la miraba. Y ella, sin saber cómo ni por qué, se desnudaba sin resistencia. No había palabras. Solo contacto. Una presión invisible en su pecho, un susurro entre sus piernas, un temblor creciente. Y cuando llegó el momento. Cuando su cuerpo se arqueó, y su garganta se abrió en un gemido tan profundo que la hizo despertar. Había una frase escrita en la pared de su celda, con una luz blanca palpitante. Tu carne no es impura. Es el altar de lo divino. Inés cayó de rodillas. Lloró. Y luego, como impulsada por una voz interna, volvió a acostarse, cerró los ojos, y se permitió sentir de nuevo. Esa noche, llegó al orgasmo despierta. Por primera vez. Sola. Sin pecado. Sin culpa. Y al hacerlo, algo increíble ocurrió. Las rosas secas en el jarrón junto a su cama florecieron de golpe. Los días siguientes fueron un torbellino. La Madre Superiora notó su cambio. Sus labios estaban más rojos. Su piel brillaba. Y los hombres que venían al convento por bendiciones, al mirarla, no sabían si debían rezar o pecar. Las demás hermanas comenzaron a murmurar. Inés habla con los espejos. Dicen que la vieron tocarse en la capilla, sola. Una niña así no es santa. Es peligrosa. Pero Inés no hablaba. Solo escuchaba. Porque cada noche, al tocarse, una nueva frase aparecía en su habitación. El placer no te aleja de Dios. Te acerca al lenguaje que Él escondió. Las puertas del cielo no están arriba. Están dentro. Solo quien se conoce con la lengua del cuerpo puede escuchar lo que los ángeles callan. Y luego, ocurrió el milagro. Una mujer del pueblo, enferma de un cáncer terminal, fue llevada al convento en busca de consuelo. Nadie podía aliviar su dolor. Ni medicina. Ni oración. Ni penitencia. Hasta que Inés, sin permiso, pidió estar sola con ella. La sentó en su cama. Le tomó las manos. Y mientras la mujer lloraba, Inés cerró los ojos y volvió a dejarse llevar. Su respiración se volvió profunda. Su cuerpo vibraba. Y cuando alcanzó el clímax, una ráfaga de luz blanca inundó el cuarto. La enferma cayó al suelo. Muerta, pensaron. Pero no. Se levantó. Sonrió. Respiró hondo. Estaba sana. La Madre Superiora la acusó de brujería. El Vaticano fue informado. Pero los aldeanos la empezaron a llamar de otra forma. La Santa del Orgasmo. Esa noche, mientras todos dormían, Inés escribió en su diario. Si Dios no habita en mi cuerpo, entonces, ¿quién me visita cada noche con dedos invisibles? ¿Por qué cada vez que me entrego a mí misma, las cosas muertas florecen? ¿Y por qué siento que, si dejo de tocarme, voy a dejar de escucharle? No buscaba placer. Buscaba conexión. Y en el placer, lo encontraba. En la madrugada siguiente, la celda de Inés amaneció vacía. La cama estaba sin arrugas. La Biblia abierta en el Cantar de los Cantares. Y en la pared, escrito con lo que parecía fuego. Ella ha sido elegida. Episodio 2: El convento del pecado silencioso. El silencio volvió a caer sobre el convento de Santa Verena, pero esta vez, no era el mismo. Después de la desaparición de Inés, los muros comenzaron a respirar distinto. Las estatuas de mármol parecían observar más atentamente. Las velas parpadeaban aún sin corriente. Y en las noches, algunas hermanas soñaban con ella. Sor Elena, la más antigua del convento, llevaba 30 años envuelta en el hábito, 30 años huyendo de un recuerdo que nunca se atrevió a nombrar. Pero cuando supo que Inés había desaparecido, no se sorprendió. Solo cerró los ojos.
Y en la penumbra de su celda, por primera vez en décadas, dejó que sus dedos la buscaran como lo hacían antes. Su cuerpo, aunque envejecido, aún recordaba. El roce, la presión, el fuego. Y cuando alcanzó ese punto donde ya no hay pensamiento ni palabra, una imagen volvió a ella. Un cuerpo femenino, unos labios calientes, y un gemido que no venía de la carne, sino del alma. Inés no era la primera, solo era la siguiente. 30 años antes, cuando Elena aún tenía 20, otra joven hermana había desaparecido de la misma forma. Se llamaba Clara. La encontraron desnuda en la biblioteca del convento, con el cuerpo cubierto de letras hebreas escritas en lo que parecía semen brillante. No había señales de violencia, tampoco de pecado, solo una extraña paz. Y un libro abierto sobre su pecho. Cantar de los Cantares. Después de ese escándalo, las superioras de entonces sellaron la biblioteca, enterraron el cuerpo sin ceremonia y prohibieron tocarse incluso para bañarse. Desde entonces, nadie hablaba de Clara. Nadie. Hasta que llegó Inés. La madre superiora actual, Sor Magdalena, estaba perturbada. No por la desaparición, sino por los efectos. Las jóvenes empezaban a cambiar. Caminaban con más gracia. Cantaban con más fuerza. Y en las noches, se escuchaban suspiros. No de culpa, sino de placer. Un placer contenido. Prohibido. Pero cada vez más presente. Y como una enfermedad sin síntomas visibles, el convento comenzó a enfermarse de deseo santo. Una noche, Sor Teresa, la más inocente, la más devota, se despertó llorando. No de miedo, de éxtasis. En su sueño, había visto a Inés, envuelta en luz, susurrándole al oído. Si quieres escuchar a Dios, toca donde más te han dicho que no. Teresa no entendía, pero su cuerpo sí. Y esa misma noche, mientras las otras dormían, entró al jardín desnuda, se acostó sobre la tierra húmeda y se dejó guiar por esa voz interior. Y cuando alcanzó el clímax, las flores que no florecían desde el invierno brotaron todas a la vez. Al día siguiente, la Madre Superiora mandó llamar a Sor Elena. «Dime la verdad. ¿Qué está pasando en este convento?» Elena la miró con ojos cansados. No de sueño, sino de memoria. Lo que siempre ha pasado. Solo que ahora, nadie puede silenciarlo. ¿Estás diciendo que esto ha ocurrido antes? No una vez. No dos. Ocurre cada vez que una mujer se atreve a creer que Dios también habita su clítoris. Magdalena palideció. Eso es blasfemia. ¿O es lo que nunca te atreviste a sentir? Esa noche, Elena bajó sola a la biblioteca prohibida. La cerradura oxidada no fue obstáculo. Dentro, el polvo cubría estanterías enteras de libros olvidados. Pero había uno que aún brillaba. Una cubierta de cuero rojo, con letras en oro. Las elegidas de la carne sagrada. Lo abrió. Y supo que había muchas como Inés. Como Clara. Como ella. Y que el placer no era su pecado. Era su misión. Al salir, dejó una nota sobre el altar. La carne no se corrompe cuando se entrega con reverencia. El placer no es sucio cuando lleva luz. Y nosotras no somos monjas. Somos puertas. Episodio 3. Las marcas que arden al tocar. La lluvia caía con una furia que parecía purgar los pecados del mundo. En el convento, las hermanas oraban por protección. El cielo rugía como si algo estuviera a punto de descender. Y entre relámpagos, él apareció. Un hombre. Solitario. Sangrando. Desmayado frente a las puertas de Santa Verena. Lo arrastraron hasta el pasillo de piedra. Estaba inconsciente, su cuerpo cubierto de barro, con una herida profunda en el costado. Nadie sabía de dónde venía, ni cómo había llegado allí. La Madre Superiora no quería acogerlo. Los hombres traen guerra al cuerpo y duda al alma, dijo. Pero Sor Lucía no pensaba igual. Ella había sentido algo cuando lo vio. No en su mente, ni en su fe. En su útero. Una punzada. Un calor. Como si aquel hombre estuviera marcado por un llamado que solo ella podía leer. Lo cuidó durante 3 días. Le limpió las heridas. Le cantó salmos al oído. Y en las noches, lo observaba dormir como quien contempla una profecía aún sellada. Pero la tercera noche, él abrió los ojos.
Tenía la mirada de alguien que había visto el infierno y no quería volver. ¿Quién eres?, preguntó ella. Nadie, susurró él. O al menos, eso me hicieron creer. Lucía quiso retirarse, pero su cuerpo se quedó quieto, como si algo en él le hablara sin voz. ¿Tienes fiebre?, preguntó, acercando la mano a su frente. Él asintió, débil. Ella apoyó su palma sobre su piel. Y entonces ocurrió. Un calor violento subió por su brazo, como si tocara una antorcha encendida. Retrocedió, pero no con miedo, con asombro. Su mano brillaba, literalmente, y en el pecho del hombre empezaban a dibujarse símbolos. No eran cicatrices, no eran heridas, eran letras, hebreas, antiguas, vivas. Lucía cayó de rodillas, no por devoción, por vértigo. Su cuerpo estaba temblando. ¿Qué me has hecho?, susurró. Pero él ya dormía de nuevo, como si nada hubiera pasado. Esa noche no pudo dormir. El calor no se iba. Entre sus muslos, algo palpitaba. No era deseo carnal. Era un llamado. Una urgencia sagrada. Y entonces, como guiada por una fuerza invisible, se tocó. No con vergüenza, sino con hambre, con fe. Y en el momento en que alcanzó el clímax, vio algo en su mente. Un altar. Un cuerpo crucificado. Pero no de Cristo. Era el suyo. A la mañana siguiente, el hombre estaba sentado, despierto, sonriente. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella, con voz entrecortada. Me llamaba Elías. Pero cuando crucé la frontera, lo perdí todo. Ahora, tú me nombrarás. Lucía sintió un estremecimiento. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo podía su cuerpo reaccionar como un pergamino vivo? ¿Y por qué al tocarlo, su placer se volvía profecía? No le respondió. Solo le pidió que se quedara un día más. Pero esa misma noche, desapareció. Sin dejar rastro. Solo una frase escrita en la sábana donde había dormido. Tu tacto despertó las escrituras. Tu cuerpo no solo cura. Tu cuerpo revela. Las hermanas se reunieron. Lucía confesó todo. El toque. La luz. Las letras. La Madre Superiora palideció. Tú has activado la señal. Una que fue prohibida siglos atrás. Y si las marcas han vuelto a aparecer, es porque la carne ha sido elegida de nuevo. Elena, desde el fondo, habló en voz baja. Entonces, es tiempo de abrir el libro rojo. Las demás la miraron. ¿Qué libro? Elena sonrió. Con tristeza. El que Inés despertó. El que Clara llevó a la tumba. El que yo escondí hace 30 años. El libro de las mujeres que arden. Episodio 4. El libro prohibido de los cuerpos. El polvo tenía un sabor distinto esa noche. No era polvo viejo. Era polvo de siglos ocultos, de secretos enterrados con miedo. En el rincón más profundo del convento, tras una puerta disimulada tras el altar de mármol, Sor Elena desenterró un cofre de hierro. Nadie hablaba. Lucía apenas respiraba. Y las demás hermanas sentían que algo antiguo y vivo las observaba desde la oscuridad. Elena giró la llave. Y ahí estaba. El libro. Una reliquia de cubierta roja, gruesa como una Biblia, atada con correas de cuero que olían a humedad y sangre seca. No tenía título. Solo una inscripción en oro ya desgastado. Lo que la carne no dijo en voz, lo gritó en gemidos sagrados. Ninguna se atrevió a tocarlo. Excepto Lucía. Al colocar los dedos sobre la tapa, sintió un cosquilleo subiendo por el brazo. Un pulso. El libro tenía ritmo. Tenía vida. Y cuando lo abrió, la primera página estaba escrita en piel humana. No era un texto cualquiera. Era un testimonio. Mi nombre fue Miriam. Me llamaron bruja. Pero mi cuerpo curó más que 1000 oraciones. Fui quemada por besar a una mujer y ver a Dios en sus ojos. Antes de morir, escribí este libro con la sangre de mis orgasmos. Y lo sellé con la lengua de una elegida. Las páginas siguientes no eran solo palabras. Eran mapas del cuerpo femenino. Ilustraciones detalladas de clítoris, útero, senos, labios. Con anotaciones a mano. Aquí habla el espíritu. Aquí se abre el tercer testamento. Aquí entra la luz disfrazada de placer.
Lucía pasaba las hojas con una mezcla de miedo y fascinación. Cada línea despertaba algo en ella. Una memoria que no recordaba tener. Era como si el libro la reconociera. Como si cada frase estuviera escrita para su carne. Y entonces llegó a la página marcada con un lazo negro. No tenía palabras. Solo una figura. Una mujer desnuda, de espaldas, con alas a medio formar y una escritura que descendía desde su nuca hasta la base de su columna. Una nota a pie de página decía: el Evangelio aún no revelado, no está en papel. Está grabado entre los pliegues que los hombres temen nombrar. Elena cerró el libro. Sus ojos brillaban. Esto no es una herejía. Esto es la parte que nos robaron. La parte que la Iglesia escondió. Porque si las mujeres descubren que su cuerpo es Evangelio, el altar ya no será necesario. Esa noche, Lucía volvió a su celda. Desnuda. Sola. Pero no vacía. Se tumbó boca arriba, dejó el libro sobre su vientre, y dejó que sus dedos recorrieran el camino marcado en aquellas páginas antiguas. Cada roce era un versículo. Cada suspiro, un salmo. Cada estremecimiento, un amén. Y cuando alcanzó el punto más alto, cuando su grito se confundió con el retumbar de la lluvia en los vitrales, una nueva página apareció mágicamente en el libro. Una página en blanco. Y sobre ella, con tinta aún caliente: asterisco Lucía de Santaverena. Su cuerpo ha sido abierto. La palabra sigue escribiéndose. Asterisco. Al día siguiente, las hermanas encontraron el libro sobre el altar. Y una nota: ya no somos lectoras. Somos autoras. La carne escribe lo que el cielo calló. Episodio 5: El padre que no pudo resistir. El padre Elías llegó al convento montado en un caballo blanco, bajo la lluvia suave de un amanecer sin aves. Joven, devoto, y elegido por el obispo de Toledo para investigar ciertos rumores impuros que comenzaban a circular por las cartas internas del clero. Había escuchado palabras peligrosas. Milagros ocurridos fuera del sacramento. Sanaciones en mitad de suspiros. Un libro que hablaba con tinta de deseo. Y una mujer. Lucía. La monja que gemía revelaciones. Al llegar, las hermanas lo miraron con una mezcla de temor y desprecio. No porque fuera hombre, sino porque traía la cruz como arma, no como consuelo. La Madre Superiora le entregó una celda y le pidió discreción. Él aceptó. Pero esa noche, no pudo dormir. En los pasillos, el aire estaba impregnado de algo que no podía nombrar. Un aroma tibio. Entre incienso y sudor. Entre pureza y provocación. Y en sus sueños, la vio. Lucía. Desnuda, sentada en el altar, cubierta solo por páginas del libro rojo, que se movían con el viento como si respiraran. Ella lo miraba sin miedo. Y le decía: ¿viniste a juzgar o a entender? Al despertar, su sotana estaba húmeda. Y no de lluvia. Pasó el día interrogando a las hermanas, pero todas callaban. Solo Elena se atrevió a mirarlo a los ojos. Lo que buscas, no está en nuestros labios. Está en nuestros pliegues. ¿Qué está insinuando, hermana? Dijo él, cruzando los brazos. Que la fe no siempre entra por los oídos. A veces, entra por los dedos. Aquella noche, Elías no rezó. Tampoco comió. Solo bajó, en silencio, a la capilla. Lucía estaba allí, de rodillas, orando con los ojos cerrados y el vestido entreabierto, dejando ver parte de su muslo como si fuera un pasaje oculto de la Biblia. Él se acercó. No por deseo, por hambre de verdad. Lucía. Ella abrió los ojos. ¿Padre? He venido a entender, no a condenar. Dios me está confundiendo. Y usted está en el centro de esa confusión. Lucía se levantó. Sus pasos eran suaves, pero sus ojos ardían. Entonces no huyas. Escucha con el cuerpo lo que tu alma aún no puede traducir. Y, sin más, tomó su mano y la colocó sobre su pecho. Elías sintió el latido. Un ritmo nuevo. Como si el corazón de ella latiera en versículos. Como si cada pulso fuera una oración. Y su palma ardía. La piel de Lucía brillaba bajo la luz tenue del candelabro. ¿Qué me está haciendo? Susurró. Nada, dijo ella, desabrochando lentamente su hábito. Solo te dejo entrar en el templo, que te prohibieron nombrar. Y cuando él, temblando,
Entró en ella, no hubo pecado. Solo revelación. No hubo culpa. Solo lágrimas. Porque por primera vez, Elías sintió a Dios dentro del no como idea, sino como carne, gemido y luz líquida. Al terminar, se quedó en silencio. Ella le acarició el rostro y dijo: «Ahora sabes por qué nos temen. Porque no necesitan intermediarios, cuando pueden encontrar a Dios dentro de una mujer». A la mañana siguiente, Elías no llevaba sotana. Vestía ropa de campesino. Salió por la puerta trasera del convento sin decir adiós. Pero dejó una nota: «Fui sacerdote. Ahora, soy creyente». Episodio 6: El juicio del placer santo. Llegaron con cruces. Con documentos sellados con cera y arrogancia. Con sotanas negras, frías como la noche romana. Y una sola orden: cerrar el convento. Interrogar a las monjas. Destruir cualquier herejía antes de que florezca. Eran 5. 4 sacerdotes y una abadesa enviada por el Consejo de Doctrina. Todos habían leído los informes. Milagros no reconocidos. Relaciones carnales disfrazadas de liturgia. Un libro rojo que escribe nombres en piel viva. Ninguno creyó. Pero todos sintieron miedo. Miedo a que fuera cierto. La Madre Superiora los recibió con rostro de mármol. Bienvenidos a Santa Verena. Aquí, la fe no se grita. Se susurra. El padre Ambrosio, el líder del grupo, nos saludó. Venimos a ver la raíz del pecado. Y si esta tierra es fértil para el deseo, será quemada hasta la piedra. Lucía, de pie al fondo, lo miró fijamente. Entonces prepárense. Van a arder ustedes primero. El juicio se realizó en el refectorio, transformado en tribunal improvisado. Las hermanas fueron llamadas una por una. Interrogadas. Amenazadas. Registradas. Pero ninguna negó. Ninguna retrocedió. Sor Elena, la primera, miró al padre Ambrosio a los ojos y dijo: «¿Cómo puede usted juzgar lo que nunca se atrevió a sentir? El placer no es camino de Dios. No. El placer es Dios. Cuando se comparte sin miedo». El segundo sacerdote, padre Mateo, se burló. «¿Y cómo prueban que sus cuerpos son sagrados?». Lucía se levantó, caminó hasta él, y sin pronunciar palabra, tomó su mano y la llevó a su vientre. Solo con un roce. Un segundo. Y Mateo cayó de rodillas. Su rostro palideció. Lloró. Y luego rió. Y luego, se desmayó. Al despertar, no hablaba en latín. Hablaba en una lengua desconocida. La lengua de los salmos perdidos. Esa noche, uno por uno, los sacerdotes comenzaron a soñar. Soñaban con mujeres envueltas en fuego blanco. Soñaban con escrituras que nacían del ombligo. Soñaban con crucifijos que se derretían al contacto con pezones. Y sobre todo, soñaban con gemidos que decían la verdad que Roma nunca se atrevió a rezar. A la mañana siguiente, el juicio continuó. Pero los jueces ya no eran jueces. Ambrosio temblaba. «¿Qué es esto? ¿Qué nos están haciendo?». Lucía, con calma, le respondió: «Solo les abrimos la puerta del altar que les prohibieron explorar. Esto es manipulación. No. Esto es revelación». La abadesa enviada por el consejo fue la última en ser llamada. Entró con el rosario apretado en la mano, el rostro endurecido. Pero al sentarse, Lucía la miró fijamente. «Tú ya lo sabías. ¿Qué insinúas? Que hace 20 años. Tú también gemiste en este convento. Y lo enterraste». El rostro de la mujer se quebró. «No. Sí. Y lo que entierras, regresa con raíces». Aquella noche, nadie durmió. Las hermanas encendieron velas. Cantaron en voz baja. Y una a una, comenzaron a desnudarse frente al altar. No por provocación. Por rito. El juicio se transformó en misa. Los sacerdotes, incapaces de resistir, se arrodillaron. No ante una figura de madera, sino ante los cuerpos vivos de mujeres que exhalaban palabra divina entre piernas temblorosas. Y cuando Lucía, desnuda y luminosa, se acercó a Ambrosio y lo besó en la frente, el sello del Vaticano se rompió en su sotana. Literalmente. Un trozo de cera cayó al suelo. Rot. Como el dogma. A la mañana siguiente, el grupo partió sin palabras. El informe fue quemado. Y en el acta oficial del juicio, solo quedó una frase:
No hubo pecado. Hubo presencia. Episodio 7. El ángel que eyaculó luz. Lucía no podía dormir. No desde el juicio. Su cuerpo había quedado vibrando. No como después del pecado, sino como después de una conversación con lo divino. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía algo moviéndose dentro de ella. No era deseo. No era miedo. Era espera. La 7ª noche desde el juicio, lo soñó. Pero no era un sueño. Porque el aire de la celda olía a incienso ardido sin fuego. Y su cuerpo se arqueó antes de despertar. La luz no entró por la ventana. Entró por la pared. Se abrió como una grieta suave. Y de esa grieta nació una figura. Un hombre. Un ángel. Un cuerpo sin sombra. Ojos sin pupilas. Cabello como llamas blancas. Y sobre su espalda, alas. Pero no de plumas. De luz líquida. Lucía, desnuda, no se cubrió. El ángel descendió hasta su cama. No flotaba. Temblaba. Como si cada paso fuera una vibración de música callada. No habló con la boca. Habló con el pecho. Y su voz entró en la mente de Lucía como una caricia detrás de los ojos. No soy enviado. Soy respuesta. No vengo a juzgar. Vengo a sembrar. Se acostó junto a ella. No la tocó. Solo la miró. Y Lucía, por primera vez, sintió que estaba siendo mirada no como mujer, sino como altar. Su piel se erizó. Sus pezones se endurecieron. Y su entrepierna se humedeció como si el espíritu descendiera en forma de rocío. El ángel le acarició el rostro. Y su dedo dejó un rastro de luz que no desaparecía. Era escritura. Un versículo sin palabras. Entonces, sin urgencia, se posicionó sobre ella. Lucía no dijo nada. No gemía. No suplicaba. Solo abrió las piernas. Como quien abre una Biblia que nunca ha sido leída. Y cuando él entró en ella, no hubo fricción. Hubo fuego. Pero no quemaba. Iluminaba. El coito no fue humano. Fue ritual. Cada movimiento del ángel era como una sílaba. Cada embestida, una profecía. Y Lucía, con el rostro bañado en lágrimas, solo podía decir una palabra. Sí. Sí, entra. Sí, revela. Sí, escribe dentro de mí lo que nadie más pudo decirme. El orgasmo llegó como un trueno silencioso. No con espasmos, sino con explosión de luz. Y cuando él eyaculó dentro de ella, no salió líquido. Salió claridad. Salió palabra. Una sustancia dorada, densa, cálida, que se expandió por su vientre como tinta viva. Lucía gritó. No de dolor, sino de visión. Y entonces, cayó en un sueño profundo. Al despertar, el ángel ya no estaba. Pero en el techo de su celda, escrito con luz, quedaban 4 frases. Te he abierto como se abre el cielo. Te he sembrado como se siembra en fuego. Tu útero es arca. Guarda la nueva palabra. Y cuando sangres, nacerá el evangelio oculto. Lucía se levantó, sola, temblando. Y cuando se miró en el espejo de cobre, vio que sobre su ombligo, donde antes no había nada, ahora había un círculo de luz. Girando. Susurrando. El primer sello había sido colocado. Y el ángel había dejado dentro de ella algo que no era humano. Episodio 8. El hijo que nació sin pecado. Lucía no dijo nada. Ni a la Madre Superiora. Ni a Sor Elena. Ni siquiera a Dios. Guardó el secreto como se guarda un fuego dentro de una vasija de barro. Temiendo romperse. Temiendo arder. Pero su cuerpo lo sabía. Su sangre lo supo primero. La menstruación dejó de llegar. Y en su lugar, una tibieza constante en el vientre. Como si alguien más respirara dentro de ella. No había náusea. No había cansancio. Solo un estado permanente de conexión. Como si en cada paso, en cada inhalación, una conciencia invisible la acompañara desde dentro. Lucía no pidió explicación. Ya la tenía. El ángel no la había poseído. La había fecundado con luz. Una noche, Sor Teresa la encontró de rodillas en la capilla, llorando sobre el mármol. ¿Estás enferma? Lucía la miró, con los ojos rojos y las manos sobre el vientre. No. Estoy embarazada. Y no hay hombre que pueda explicar esto.
Teresa palideció. ¿Y qué vas a hacer? Esperar. Y parir. Como María. Pero sin pesebre. Sin José. Sin estrella. Solo con fuego. Las semanas pasaron sin escándalo. Lucía apenas crecía. Nadie en el pueblo sabía. Solo las hermanas. Y entre ellas, se susurraban leyendas mientras tejían o limpiaban los vitrales. Dicen que su vientre brilla por las noches. Dicen que no late como un bebé, sino como un salmo. Dicen que al dormir, su ombligo susurra palabras en lenguas que no existen. Y entonces, llegó la noche. Sin dolores. Sin contracciones. Sin sangre. Lucía simplemente sintió que el cuerpo pedía abrirse. No hacia el mundo, sino hacia arriba. Las hermanas la colocaron en el altar. Encendieron velas. No por miedo, sino por reverencia. Y Lucía, desnuda, con las piernas abiertas y el cuerpo temblando, miró al cielo del convento y dijo: «No vengo a traer escándalo. Vengo a devolver lo que nos robaron. La fe que nace sin culpa». El parto duró un suspiro. El útero se dilató sin dolor. El canal se abrió como una flor sin espinas. Y de entre sus piernas, salió un niño. Pero no lloró. El bebé flotaba. Levitaba sobre el altar. Su piel no era rosada, ni blanca, ni oscura. Era translúcida. Como si su carne aún no se decidiera a ser humana. Y sus ojos no tenían iris. Solo una luz dorada, profunda, antigua. Las hermanas cayeron de rodillas. Algunas lloraban. Otras reían. Y una de ellas, en trance, empezó a escribir en la pared con los dedos. El que nace sin pecado, no viene a redimir. Viene a recordar. Elena, entre sollozos, murmuró: «Es el primero. Desde el último». Lucía lo sostuvo en brazos. No pesaba. No temblaba. Solo la miraba. Como si ya la conociera desde antes del principio. «¿Qué eres?», susurró. Y en su mente, sin mover los labios, el niño respondió: «Soy el Verbo», antes de que lo hicieran carne. Esa noche, no se durmió en Santa Verena. Porque las estrellas se acercaron. El cielo sobre el convento se abrió en espiral. Y los vitrales, todos, se rompieron sin hacer ruido, dejando entrar una brisa cálida que olía a leche, incienso y eternidad. Desde entonces, nadie se atrevió a nombrarlo. Ni Jesús. Ni milagro. Ni escándalo. Solo una palabra quedó escrita sobre el altar con la luz de la madrugada. Origen. Episodio 9. La hermana que curaba con un orgasmo. El milagro ocurrió por accidente. O eso creyó Sor Clara. Una tarde, mientras el viento azotaba los vitrales del convento y el eco de las oraciones flotaba como incienso olvidado, el cuerpo de un anciano colapsó frente al portón. Un peregrino. Sin nombre. Sin pulso. Lucía pidió ayuda. Pero todas temblaban. Solo Clara, joven, temerosa, con la piel aún inocente del fuego, se acercó. «Aún respira», susurró, arrodillándose. Sus manos lo tocaron. Frías. Temblorosas. Y en ese instante, algo ocurrió. Una corriente le subió desde los dedos hasta el bajo vientre. Un temblor. Un calor. Un llamado. No sabía por qué. Pero su cuerpo lo sabía. La Madre Superiora gritaba órdenes. Elena encendía velas. Pero Clara no escuchaba. Solo sentía. Y el sentir era urgente. Entonces, entre el caos, se llevó la mano bajo el hábito. No por lujuria. Por necesidad. Y allí, arrodillada junto al moribundo, se tocó. Primero fue un suspiro. Luego un jadeo. Luego, un grito bajo que nadie oyó porque el cielo tronó al mismo tiempo. Y justo en el momento exacto en que su cuerpo se arqueó en el orgasmo, el anciano abrió los ojos. No lentamente, sino de golpe. Como si la muerte hubiera sido empujada con violencia hacia atrás. Como si la vida hubiera sido inyectada por un canal que no entendía. Se sentó. Miró a su alrededor. Y con voz limpia, sin rastro de enfermedad, dijo: «Vi una luz. No al final del túnel. Dentro de ella». Y señaló a Clara. Silencio. Total. Santo. Las hermanas no supieron qué hacer. La Madre Superiora cayó de rodillas.
Lucía sonrió. Y Elena susurró: «Ha comenzado otra vez». Desde ese día, la noticia se propagó. No entre pueblos. Entre almas. Personas al borde de la muerte empezaron a llegar. Algunos sin esperanza. Otros sin fe. Todos con una petición silenciosa en los ojos. «Déjame tocarla. Cuando el placer la atraviese». Clara lloraba cada vez. No por vergüenza, sino porque su cuerpo no era ya solo suyo. Cada orgasmo era una invocación. Cada espasmo, un canal. Cada gemido, una llave. Y cada vez que uno de esos moribundos tomaba su mano mientras ella se abría al cielo, volvían. Pero también, algo se le iba. Primero fue el apetito. Después el sueño. Luego los recuerdos. Hasta que un día, al despertar, no recordaba el rostro de su madre. Lucía la confrontó. «Estás ofreciendo más de lo que debes. ¿Y si ese es mi don? ¿Y si ese es tu condena? No lo elegí. Tampoco él». Clara decidió alejarse una semana. Silencio. Ayuno. Sombra. Pero los cuerpos siguieron llegando. Y una noche, uno de ellos, una niña, estaba a punto de morir en los brazos de Elena. Clara, temblando, volvió. Se acercó. Y se entregó. Pero esta vez, no fue un orgasmo común. Fue absoluto. Todo su cuerpo se iluminó como un faro. Su espalda se arqueó hasta el límite de lo humano. Y un rugido salió de su garganta como una campana rota. La niña despertó. Y Clara cayó. Lucía la sostuvo. Estaba viva. Pero algo había cambiado. Sus ojos no eran los mismos. Tenían una profundidad nueva. Una tristeza que no venía del mundo. «¿Qué ves?», preguntó Lucía. Y Clara, con voz dormida, respondió: «A él. Pero no en el cielo. En el espacio entre mis piernas». Episodio 10. El cuerpo que no podía morir. Ella no tenía nombre. Solo cicatrices. Caminaba con los pies descalzos por la tierra húmeda como si el dolor no existiera. El cabello largo, blanco, y la piel manchada de cenizas. Como si hubiese sido pintada por el humo mismo. Nadie supo cuándo llegó a Santa Verena. Solo apareció. Una noche de luna negra. Mientras las campanas del convento tañían solas. Lucía fue la primera en verla. Estaba sentada al pie del altar. Con las piernas cruzadas. Desnuda. Cubierta apenas por un velo de polvo. Y en su espalda. Marcas. No de látigo. De fuego. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, sin miedo. La mujer levantó la mirada. «Soy la que no muere. Porque cada vez que ardo, él me quiere de vuelta». Lucía sintió un escalofrío. «¿Has muerto?». «3 veces». «¿Cómo?». «Amando con el cuerpo. Cuando aún no existía permiso». La historia era tan imposible como real. Años atrás, décadas, tal vez siglos. Había sido parte de un convento en las montañas del sur. Donde los hombres no entraban. Donde las mujeres se amaban entre sí. Y decían que el Espíritu Santo descendía cuando los gemidos eran oraciones. Una noche, fueron descubiertas. Los inquisidores llegaron con fuego. Y ella, la más indomable, fue la primera en ser atada. Mientras las llamas la envolvían. No lloró. No gritó. Se tocó. Y en el centro de la hoguera. Su cuerpo tembló de placer. Su útero palpitó como un tambor sagrado. Y al alcanzar el orgasmo, el fuego se volvió luz blanca. Murió. Sí. Pero solo por minutos. Porque al amanecer, despertó entre cenizas intactas. La segunda vez, fue colgada. Por blasfemia. Por reincidir. Por escribir salmos en la piel de otra monja con la lengua. La colgaron durante 3 días. Y el tercer día, cuando bajaron el cuerpo, respiró. Los cuervos no la tocaron. El viento no la secó. La muerte no la quiso. La tercera fue en Roma. Frente a un tribunal. La quemaron con aceite bendito. Y esta vez, juraron que no volvería. Pero cuando el Papa dormía, la soñó. Desnuda. Sentada sobre su pecho. Con la vulva brillando como una custodia ardiente. Y al despertar, ella estaba de nuevo. En la entrada del Vaticano. Sonriente. Viva.
y con los labios manchados de mirra. ¿Por qué no mueres?, preguntó Lucía, fascinada. La mujer acarició su propio vientre, lento, como quien despierta a un dios dormido. Porque cada vez que gozo, mi alma se agarra al mundo con tanta fuerza, que ni el infierno puede llevársela. ¿Y sigues sintiendo? Sí, más que nunca. Porque ya no tengo miedo. Solo fuego. Y fe. En mi clítoris. En mi lengua. En el eco de los cuerpos que nunca dejaron de cantar. Las hermanas la llamaban en secreto la eterna, la apóstol del fuego, la incorruptible. Y aunque nunca tomó votos, todas sabían que su sola presencia era una misa. Cuando tocaba el suelo con los pies, brotaban violetas. Cuando gemía en sueños, las velas se encendían solas. Y cuando se acostaba en la capilla, la piedra se volvía carne. Una noche, Elena le preguntó: ¿te gustaría morir, por fin? La mujer sonrió. Sí, pero solo si muero dentro de otra mujer. Gritando el nombre de Dios. Desde el fondo de mi pelvis. Elena tembló. No de escándalo, sino de deseo. De llamado. De fe viva. Desde entonces, nadie volvió a hablar de resurrección como mito. Porque cada vez que esa mujer abría las piernas y jadeaba al cielo, todas sabían que estaba ofreciendo algo más grande que salvación. Un cuerpo que jamás fue expulsado del paraíso. Episodio 11. Las hijas del Segundo Testamento. No se marcharon. Desaparecieron. Una por una, como notas que se borran del aire después del último acorde. Sor Clara. Sor Teresa. Incluso Elena. Lucía despertaba cada mañana con una cama vacía más. Una taza sin usar. Un eco menos en el rezo de la madrugada. Al principio pensó que habían huido. Pero entonces llegaron las cartas. No eran cartas escritas con tinta. Eran cartas escritas con cuerpo. Una mujer del pueblo trajo la primera. El dibujo de una vulva abierta, con versículos inscritos entre los pliegues. Y una frase. Asterisco: ya no caminamos dentro del templo. Somos el templo que camina. Asterisco. Otra mujer, antigua monja, trajo la segunda. El Segundo Testamento no se escribe en papel. Se gime en cada orgasmo ofrecido con reverencia. Y Lucía comprendió. No habían huido. Habían sido enviadas. Las hijas del Segundo Testamento no tenían hábito. Tenían piel. Tenían voz. Y un cuerpo entrenado no para resistir, sino para revelar. Caminaban descalzas por los pueblos. No predicaban. Amaban. Se acostaban con los hombres rotos, con las mujeres heridas, con los enfermos del alma. Y cuando el placer llegaba, la luz también. No había conversiones, solo despertares. La gente no se bautizaba con agua. Se sumergía en la carne. Las misas se celebraban en habitaciones oscuras, con susurros en lugar de salmos, con piel contra piel en lugar de pan y vino. Y cada encuentro era un milagro. No porque curaba, sino porque recordaba. Una noche, una de ellas volvió al convento, cubierta con un velo hecho de hilos rojos, como si cada hilo fuese una historia. Era Teresa, pero ya no era Sor Teresa. Era otra. ¿Qué eres ahora?, preguntó Lucía. Ella sonrió. Una pastora sin bastón. Una madre sin hijo. Una diosa sin altar. Lucía tocó su vientre. Palpitaba. ¿Estás embarazada? No de hombre. De palabra. Y no la palabra que se lee. La que se siente cuando alguien entra en ti con devoción. Vaticano intentó callarlas. Envió advertencias. Silenció pueblos. Inventó herejías. Pero nada funcionó. Porque no había nombre, ni sede, ni registro. Solo una red invisible de mujeres que compartían un código. Asterisco: gemir es confesar. Abrirse es orar. Y venir es entrar en comunión. Asterisco. Lucía recibió una última señal. Una marca en la puerta del convento, hecha con sangre menstrual y ceniza. Era un círculo. Dentro, 3 letras. ETS. Evangelio del tercer sexo. Y debajo, una sola frase. Asterisco asterisco: nosotras ya no esperamos a Dios. Lo encarnamos. Asterisco asterisco. Desde esa noche,
El convento dejó de ser claustro. Se convirtió en portal. Y cada mujer que cruzaba sus muros ya no entraba para esconderse, sino para prepararse. Porque las hijas del Segundo Testamento no buscan creyentes, despiertan cuerpos. Episodio 12. El placer como puerta celestial. Elías no vestía sotana. Hace años que la colgó como se cuelga una mentira bien planchada. Ahora caminaba entre manuscritos. Biblia en arameo. Papiros olvidados. Rollos que los obispos preferían fingir que nunca existieron. Trabajaba en la biblioteca subterránea de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Un lugar donde el polvo tiene alma. Y los libros respiran. Una noche, mientras catalogaba textos del siglo II, encontró algo que no debía estar allí. Un fragmento suelto. Amarillento. Rot. Pero escrito con una tinta que no se había desvanecido. Tinta carmesí. No tenía título. Solo una frase. El gemido de la mujer es la llave del templo. Elías se detuvo. Supo, sin saber por qué, que lo que tenía entre las manos no era historia. Era herejía luminosa. Pasó semanas investigando. Cruces de textos apócrifos. Referencias cruzadas con códices prohibidos. Y entonces, lo encontró. Una colección llamada Los Cánticos de las Altas Sacerdotisas, enterrada bajo el nombre genérico de falsas liturgias femeninas. Pero no eran falsas. Eran temidas. Describían rituales realizados por mujeres, desnudas, reunidas en círculo, gimiendo en sincronía mientras pronunciaban los nombres sagrados de Dios. Y en el momento del clímax colectivo, una voz descendía. Una voz no humana. Una voz que dictaba lo que luego se convirtió en Toure. Elías temblaba al leer. Había nombres que no aparecían en ningún otro lado. Aserat el Codes, la que abre los cielos con la lengua. Sejina vibrante, la presencia que baja cuando la pelvis tiembla. Rachel del monte gozoso, la profetisa que escribía con fluidos en la piedra. Todo estaba allí. Y todo había sido borrado. Entendió entonces. El placer no fue eliminado por ser impuro. Fue eliminado porque era suficiente. Si una mujer podía llegar a Dios sola, si podía abrir el cielo con su clítoris, ¿para qué templos? ¿Para qué sacerdotes? ¿Para qué hombres? El cuerpo femenino era altar. Era canal. Era libro. Era competencia. Elías lloró. No de culpa, sino de haber sido cómplice, sin saber, del mayor silencio impuesto en la historia espiritual del mundo. Tomó los textos. Los escondió. Los digitalizó. Y los envió. A Lucía. A las hijas del Segundo Testamento. A cada mujer que había despertado sin permiso. Días después, recibió una carta. Sin remitente. Solo una frase escrita en fluidos secos. No necesitamos confirmación. Pero gracias por recordarlo. Y debajo. Venir es ver. Desde entonces, Elías no investiga. Abre. Gime. Recita. Porque entendió que cada vez que una mujer vibra con verdad, un ángel recupera el ala que la iglesia le cortó. Episodio 13. La noche de la carne iluminada. No fue una ceremonia. Fue una llamada. Nadie la organizó. Nadie la anunció. Pero a la misma hora. En lugares distintos. Todas lo supieron. Lucía estaba en su celda, leyendo el fragmento del Tercer Testamento grabado en su vientre. Clara tocaba la piel de una moribunda, preparándola para cruzar el velo con un suspiro. Teresa dormía desnuda sobre tierra húmeda, soñando con lenguas de fuego acariciándole la columna. Y la Eterna, esa mujer sin nombre que había muerto 3 veces, se colocaba lentamente una corona de espinas sobre el pubis. Y entonces, sucedió. A las 3:33 de la madrugada. Una vibración, no del suelo, sino del alma. Recorrió el aire como un orgasmo colectivo aún no pronunciado. Las hijas del Segundo Testamento se detuvieron. Se miraron. Y entendieron. Es ahora. Una a una, sin pactarlo. Se desnudaron. Donde estuvieran. Con quién estuvieran. Solas o acompañadas. Bajo techo o bajo estrellas. Se recostaron. Abrieron las piernas. Y comenzaron a tocarse. Pero esta vez,
No por placer. Por luz. El primer gemido se escuchó en una cueva. El segundo, en una iglesia abandonada. El tercero, rebotó entre las paredes de Santa Verena. Lucía gritó. No de dolor, sino porque el gozo ya no cabía dentro de su piel. Su vientre brillaba. Literalmente. La cicatriz del ángel palpitaba como un corazón fuera de lugar. Y cuando llegó al clímax, la habitación entera se iluminó. Sin lámparas. Sin velas. Sin luna. Solo carne iluminada. Clara convulsionó de belleza. Su espalda se arqueó hasta parecer un puente entre mundos. Y cuando sus dedos rozaron el final, su sudor se volvió dorado. Teresa gimió con los dientes apretados. Y al venir, sus pezones expulsaron gotas de leche que ardían como incienso vivo. Las calles del pueblo se encendieron. No con electricidad, con reflejos. Cada ventana brillaba como un vitral vivo. Los animales aullaban. Los niños despertaban entre susurros. Y los ancianos se levantaban creyendo que el fin había llegado. Pero no era el fin. Era el regreso. De algo que jamás debió ser negado. Asterisco asterisco la carne como oración. El cuerpo como fuego. El placer como lengua sagrada asterisco asterisco. A las 3:44, el cielo se abrió. Literalmente. Una grieta blanca cruzó las nubes. No había rayos. No había lluvia. Solo un destello que bajaba como esperma divino. Lento. Caliente. Silencioso. Y cayó. Sobre el convento. Sobre los pechos. Sobre los muslos. Sobre las bocas entreabiertas por la entrega. La gente decía, al día siguiente. Se encendió todo sin fuego. Vi a mi difunta madre en la ventana, rezando. Mi cáncer desapareció mientras una mujer gemía detrás del altar. Pero nadie supo explicar. Solo Lucía escribió en el diario de Elena. La noche que gemimos juntas. El cielo nos respondió con semen de estrella. Y por primera vez, la tierra no quiso volver a dormirse. Episodio 14. El último pecado permitido por Dios. Todo estaba en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de cuerpos que ya no pedían permiso para brillar. Lucía caminaba desnuda entre los restos del convento. Después de la noche iluminada, Santa Verena ya no era un lugar. Era un eco. Un recuerdo sagrado que seguía vibrando en la carne de cada mujer que había pasado por allí. Y ahora, Lucía debía irse. La encontraron en una cabaña en Galicia. Anciana, pero con los ojos más jóvenes que nunca. Ella no buscaba a nadie. Pero todos llegaban. Enfermos. Herejes. Hombres rotos. Mujeres que nunca habían gemido sin culpa. Y ella los recibía sin ropa. Sin cruz. Sin himnos. Solo con su cuerpo. Y una frase escrita sobre su pelvis. Asterisco el último pecado que Dios permite. Es sentir sin pedir perdón. Asterisco. Una mañana, llegó una niña de 13 años. Llena de miedo. Con una Biblia abrazada como escudo. Lucía la miró. ¿Qué buscas? Me dijeron que aquí. El cielo está entre las piernas. ¿Y tú lo quieres? La niña asintió. Lucía sonrió. Entonces primero suelta la Biblia. Y después, abraza tu ombligo como si fuera un trono. Esa misma tarde, llegaron 3 sacerdotes. No con espadas, sino con lágrimas. El mayor se arrodilló. He predicado 40 años, pero nunca he sentido a Dios. Lucía le tomó la mano. La guió hacia su pecho. Y le dijo, porque lo has buscado en lo alto, cuando siempre estuvo en lo húmedo. La última profecía llegó en la forma menos esperada. Una mujer muda, ciega, sin nombre, que se arrastró hasta el umbral de la cabaña, y al tocar el suelo, empezó a gritar. No con palabras, con gemidos, con jadeos, con rugidos de vientre. Y en cada sonido, Lucía entendía. Porque el cuerpo de esa mujer era un texto. Y ese texto decía, asterisco Dios no es celoso. Dios es tímido. Por eso se esconde en lugares que los hombres nunca se atrevieron a besar. Asterisco. El día que Lucía murió, no murió. Simplemente cerró los ojos. Y su cuerpo se volvió ceniza suave. Pero en cada ciudad, una mujer comenzó a temblar sin razón.
En cada iglesia vacía, una vela se encendió sin cerilla. Y en cada cama donde una mujer se tocó por primera vez sin miedo, una voz invisible susurró: asterisco asterisco, no estás sola. Estás leyendo el Evangelio con tus dedos. Asterisco asterisco. Desde entonces, no hay estatuas. Solo piel. No hay profetas. Solo orgasmos que escriben en silencio lo que siglos de religión nunca se atrevieron a decir. Y cada vez que una mujer se entrega a sí misma sin vergüenza, el cielo se inclina, en silencio, para mirar. Porque el último pecado que Dios permite es este: sentir y no esconderlo.